Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes el día de hoy. Agradecemos su participación en este espacio. Desde Construyendo Méritos es muy importante que participen, que acudan a este tipo de seminarios básicos de preparación para convocatorias públicas de empleo. En este caso se trata de un seminario informativo sobre las reglas básicas y las fases de la convocatoria para superintendencias que en días pasados ha venido impulsando la Comisión Nacional del Servicio Civil en una fase de divulgación. Esta fase de divulgación consiste precisamente en informar a la ciudadanía de esta nueva convocatoria para atraer la mayor cantidad de personas posibles que se postulen durante la fase de inscripciones. El día de hoy entonces vamos a desarrollar el siguiente orden del día. Les recordamos que hablamos de la convocatoria superintendencias para 7 superintendencias de la Administración Pública Nacional. Ya hay fechas de inscripciones. En un momento vamos a revisar cuáles son esas fechas de inscripciones. Por el momento anunciamos que vamos a desarrollar el siguiente orden del día. Fases de la convocatoria, pruebas que se aplicarán, requisitos mínimos y características de los empleos ofertados, formalidades a tener en cuenta en la acreditación de la formación y la experiencia en la convocatoria de superintendencias, reglas básicas de la prueba de evaluación de antecedentes, ejemplos de evaluación, hablamos de la evaluación de las pruebas escritas, vamos a mencionar cuáles son las características de la prueba de entrevista, ya que en esta convocatoria se aplica una prueba de entrevista, y finalmente algunas recomendaciones en el proceso de preparación. Vamos a ver primero entonces cuáles son las fases de la convocatoria de superintendencias. Vamos a abordar, digamos que toda esta información que acabamos de ver hace un momento, vamos a ver punto por punto, quizá en un orden distinto al que acabamos de enunciar. En un primer momento vamos a hablar de cuáles son las fases de esta convocatoria. Las fases de los concursos públicos de méritos son de origen legal, por lo tanto, no varían convocatoria a convocatoria sustancialmente, salvo en algunos casos la distribución de las pruebas, el momento en el que se aplica la verificación de requisitos mínimos, pero por lo general siguen esta estructura que vemos allí. En un primer momento se llevan a cabo las inscripciones para la convocatoria en la modalidad de concurso en ascenso. Para la convocatoria a superintendencias, estas inscripciones se realizarán entre el 14 y el 25 de agosto del 2023. En un segundo momento, se realizarán las inscripciones en la modalidad de concurso abierto. En esta segunda modalidad se puede postular cualquier ciudadano, contrario al concurso en ascenso, al cual solo pueden postularse los empleados con derechos de carrera de cada superintendencia. En la modalidad abierta puede postularse cualquier ciudadano colombiano. En esta modalidad las inscripciones estarán abiertas entre el 5 y el 26 de septiembre del 2023. Las inscripciones y todo el proceso de preparación, de pronto para aquellas personas que no están familiarizadas con la carrera administrativa en Colombia o que nunca han participado en un concurso público de méritos, cuando los concursos son de competencia de la Comisión Nacional de Servicio Civil, todo el proceso de participación se surte a través del SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad del Mérito y la Oportunidad. Las inscripciones son a través de este medio. Luego de cerrar las inscripciones, se viene a continuación la fase de verificación de requisitos mínimos. Aquí ya hay un operador contratado para el proceso de selección, que es una institución de educación superior o una universidad que se encargará de adelantar todas las fases que vienen a continuación desde la verificación de requisitos mínimos. Recordemos que el artículo 125 de la Constitución Política, que es la norma constitucional más importante para la carrera administrativa, establece que las personas no podrán hacer parte de los empleos del Estado si no cumplen con los requisitos mínimos estipulados en estos. Consecuencia de esta disposición constitucional está esta fase de verificación de requisitos mínimos en la cual ustedes como concursantes deben acreditar que cumplen con los requisitos de formación académica y experiencia. Es decir, ustedes deben demostrar que esos empleos que están siendo ofertados, que cumplen con los requisitos mínimos de educación y experiencia de uno de esos empleos al cual se han postulado, al cual se han inscrito. En esta fase de verificación de requisitos mínimos, el resultado puede ser admitido porque cumple con los requisitos mínimos del empleo o no admitido si no cumple con los requisitos mínimos del empleo de inscripción.
Por eso está esta fase allí en otro color, porque el resultado puede ser no admitido, no continúe en concurso. Esto sería un error de postulación, un error en la elección del empleo, un error en la acreditación de los requisitos mínimos de formación académica y experiencia, pues yo no puedo, digamos, ser eliminado de un concurso público de méritos por no cumplir con los requisitos mínimos cuando podía anticiparme y verificar yo de forma previa si cumplí o no con los requisitos mínimos del empleo y si los certificados que aporté durante las inscripciones son adecuados, son adecuados frente a las reglas de acreditación de la formación académica y la experiencia. Tenemos entonces que esa fase de verificación de requisitos mínimos es un primer filtro. Allí hay un momento eliminatorio. Las personas admitidas son llamadas a presentar las pruebas del concurso. Hay unas pruebas escritas y no escritas. Hay unas pruebas que son eliminatorias, específicamente para esa convocatoria, la prueba de competencias funcionales, que vamos a detallar en un momento. La idea de hoy es abordar las reglas más importantes de la convocatoria de superintendencias. Vamos a centrarnos en el proceso de inscripciones, vamos a tener ahí un foco de atención, pues estamos en ese momento de las inscripciones y también queremos que ustedes como concursantes, como personas interesadas en participar de esa convocatoria, acrediten correctamente la formación académica y la experiencia y seleccionen bien el empleo porque hay formas, hay criterios para seleccionar bien un empleo en una convocatoria pública como la que estamos afrontando. Una vez agotadas las pruebas, se conforma la lista de elegibles por parte de la CNSC. La CNSC la remite a cada superintendencia, remite la lista de elegibles, las listas de elegibles, para ser más preciso, porque se compone una lista de elegibles por cada empleo ofertado. Esto la remite a la entidad nominadora, es decir, a cada superintendencia, quien deberá surtir el nombramiento en periodo de prueba. A diferencia del régimen general de carrera administrativa, en el cual el periodo de prueba es de 6 meses, en la convocatoria o en el régimen específico de carrera administrativa de la superintendencia de la Administración Pública Nacional, el periodo de prueba es de 4 meses. Finalizado este periodo de 4 meses, los servicios del elegible serán calificados y en caso de ser satisfactorios, será inscrito en el registro específico de carrera administrativa de las superintendencias y con ello adquiere pleno derecho de carrera administrativa. Entonces, este es el paso a paso de la convocatoria de superintendencias. Allí tendríamos que desglosar aún más, bueno, algunas fases, por ejemplo, hay fases de reclamaciones sobre la verificación de requisitos mínimos y sobre cada una de las pruebas. Esto no está allí, pues digamos, en este paso a paso, pero eso lo tendríamos que tener en cuenta. Y tendríamos que desglosar aún más las pruebas que se van a aplicar, que es precisamente de lo que nos vamos a ocupar también en un momento. Pero como digamos que lo que nos interesa, especialmente en esta fase de la convocatoria de divulgación e inscripciones, es precisamente que concursemos adecuadamente, que nos postulemos adecuadamente al empleo, que aportemos correctamente los documentos y certificados de formación académica y experiencia. Vamos a hacer algunas recomendaciones en este punto a continuación. ¿Cuándo se pueden aportar los documentos? Esto, pues las personas que usualmente participan de convocatorias públicas de empleo saben que solo hay un momento para aportar los certificados y es las inscripciones. Contrario a lo que pueda suceder, por ejemplo, en el sector privado, en los concursos públicos de méritos solamente se puede aportar certificados con los cuales se va a concursar durante la fase de inscripciones. Una vez cerradas las inscripciones ya no se podrán aportar nuevos documentos, por lo cual es importante que durante las inscripciones yo aporte todos los certificados que correspondan a mi formación académica y experiencia. Recordemos que las reclamaciones, como les mencionaba hace un momento, ahí en esas fases que mostraba la gráfica, mmm, deliberadamente no incluimos los momentos de reclamaciones. Sobre cada una de las pruebas que se aplican, es decir, cada una de las pruebas escritas, la prueba de entrevista que adelantamos es solo para el nivel profesional, la prueba de valoración de antecedentes, que es no escrita, se puede interponer una reclamación sobre el resultado asignado por la institución de educación superior o universidad, que por cierto, Kenia Mosquera aquí nos pregunta
¿Quién es el operador en este proceso de selección? Aún no ha sido seleccionado un operador para la convocatoria de superintendencias. Seguramente estará en curso el proceso de licitación para seleccionar ese operador, como es habitual en la CNSC. Entonces tenemos reclamaciones en dos momentos: contra los resultados de las pruebas escritas y contra los resultados de la fase de verificación de requisitos mínimos. Es decir, contra esa primera fase también podemos interponer una reclamación dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación de resultados, y todas estas reclamaciones y la divulgación de los resultados yo los consulto a través de mi cuenta personal en el SIM. ¿Quién opera el proceso de selección? Como les mencionaba hace un momento, una universidad o institución de educación superior aún por seleccionar, es decir, aún no ha sido seleccionado el operador del proceso de selección. Por obligación debe ser una institución de educación superior o una universidad, no puede ser un operador privado, afortunadamente, como sucede excepcionalmente en algunas convocatorias que no son de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En todas las convocatorias CNSC, los concursos de méritos deben ser operados por una institución de educación superior o universidad. ¿Cuáles son las superintendencias que participan de esta convocatoria? Superintendencias. La Superintendencia de la Economía Solidaria, con 102 empleos en total, vacantes, realmente, allí estamos hablando de vacantes. La Superintendencia de Industria y Comercio, con 492 vacantes en total. Superintendencia de Notariado y Registro, que es la que mayor cantidad de vacantes aporta, con 1.540. Superintendencia Nacional de Salud con 1.035 vacantes, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con 822 vacantes, Superintendencia del Subsidio Familiar con 88 vacantes y Superintendencia de Transporte con 208 vacantes. Tenemos allí que son más de 4.200 empleos ofertados en las modalidades de ascenso y en las modalidades de concurso abierto. En la modalidad de concurso en ascenso, la CNSC indicó cuál es la cantidad de empleos ofertados, indica que son 969 empleos ofertados en la modalidad de ascenso, y los demás fueron ofertados en la modalidad de concurso abierto. Hay algo muy interesante, es que esta convocatoria abarca los 32 departamentos del país, que abarca todo el territorio nacional. Entonces, es una convocatoria importante en el sentido del alcance geográfico de la misma y de la cobertura de empleo, de la oferta de empleo que está desarrollándose, que es a nivel nacional. Las inscripciones para esta convocatoria en la modalidad de concurso abierto, ya lo mencionamos, pero lo reiteramos, son entre el 5 y el 26 de septiembre del 2023. Recuerden que en estas fechas nosotros aportamos todos los documentos, seleccionamos uno solo de los empleos ofertados, pagamos los derechos de participación, confirmamos el empleo y ya a partir de allí estamos participando del concurso público de méritos superintendencias, pero en ese momento solamente es el primer paso. A partir de allí viene el paso importante, el reto importante en todo concurso público de méritos, que es la preparación, el estudio que demandan las pruebas escritas, pero ya hablaremos de eso más adelante. Vamos a ver que hay unos requisitos mínimos y características de los empleos ofertados, que es algo de lo que nos interesa resaltar a continuación. Los requisitos mínimos para las superintendencias de la Administración Pública Nacional están establecidos en el decreto 1083 del 2015. Hay entidades como las entidades territoriales específicamente, por ejemplo, que cuentan con un amplio margen para determinar los requisitos mínimos de los empleos de carrera de cada entidad. Un municipio tiene un amplio margen para fijar los mínimos y máximos de formación académica y de experiencia, o para fijar los requisitos más bien, porque los mínimos y máximos los determina la ley. En este caso, para la superintendencia, los requisitos mínimos de cada empleo están fijados específicamente en el decreto 1083 del 2015. Hay un menor margen de discrecionalidad que pueda representar, por ejemplo, el que tienen las entidades territoriales, por cuanto los requisitos deben ser específicamente los que allí se mencionan, es decir,
cuando la superintendencia o una superintendencia incorpora o regula, reglamenta un empleo, debe observar obligatoriamente esos requisitos que se establecen en el decreto 1083 del 2015. Pero nosotros para ver bien, para, digamos que, tener una mayor claridad de cuáles son los empleos ofertados y sus características, eh, me parece importante que observemos brevemente a través del SIM cómo es esta oferta pública de empleos de carrera y cuál es la característica de esta oferta. Vamos a ver, allí estamos todos viendo mi pantalla. Vamos a ingresar entonces allí a, creo que sí, que allí estamos todos viendo. A ver, disculpen un momento, por favor. Bien, ahora sí, allí estamos todos en el CIMO, panel de control. Vamos a ir aquí a la oferta pública de empleos de carrera. Estamos observando cuáles son las características y requisitos mínimos de estos empleos ofertados, pero no hay mejor manera de observar esto que directamente en el lugar donde se ofertan los mismos. Entonces vamos a consultar acá en proceso de selección de superintendencias y vamos a empezar por el nivel profesional. En el nivel profesional, vamos a ver, como les mencionaba hace un momento, están siendo ofertados empleos en los 32 departamentos del país. Entonces yo allí puedo explorar si soy una persona que estoy interesada en buscar empleo en un departamento distinto al que vivo, tengo la posibilidad de explorar ampliamente y ya de allí yo puedo empezar a filtrar aún más. Por ejemplo, vamos a filtrar Boyacá y vamos a poner el caso hipotético de una persona que eh, tiene la profesión de contaduría pública. Aquí en esta palabra clave yo debo ser creativo porque muchas veces no va a coincidir. Miren, por ejemplo, si yo ingreso contaduría, voy a encontrar empleos y si yo coloco contador, quizás no y efectivamente no. Entonces, debemos tener esto en cuenta a la hora de buscar los empleos que nos interesan, que podemos filtrarlos de esta forma. Vamos a ver allí contaduría pública, entonces allí encuentro yo que al menos hay 2 empleos en el nivel profesional en Boyacá para contaduría pública. Es posible que haya más, que el sistema no me los detecte. En todo caso, este es un criterio de búsqueda. Vamos a volver sin tilde, por ejemplo, allí. Un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo de profesional universitario. Es el nivel profesional universitario grado 10, código 2044. Allí está el número de OPEC, es asignado a la Superintendencia de Notariado y Registro. Está ubicado, miren, en diversos municipios, diversos departamentos, entre ellos allí, ¿dónde está? Duitama, ¿cierto? Tenemos que está ubicado en Duitama con una vacante. Me dice que me permite una serie de títulos profesionales, entre ellos el título profesional de Contaduría Pública y 27 meses de experiencia profesional relacionada. Miren que este es un ítem que yo debo observar en los requisitos mínimos del empleo, es decir, tanto el estudio que me está exigiendo como la experiencia. Debo observar muy bien tanto la cantidad de experiencia que me está solicitando el empleo como el tipo de experiencia que me está solicitando el empleo. Entonces, allí tenemos un primer ejemplo. Tenemos otro segundo ejemplo acá de profesional universitario. Este me exige 3 meses de experiencia profesional relacionada. Bueno, me exige los mismos 27, pero contempla una equivalencia, ¿cierto? Eso también es un criterio que yo debo observar. En este caso, la equivalencia consiste en que no me va a exigir toda esta experiencia de 27 meses, sino que me va a exigir a cambio un título de posgrado, pero menos experiencia de 3 meses. Es decir, esa especialización que me exige de más de posgrado,
equivale a 24 meses de experiencia y por eso me permiten una equivalencia para este empleo. Este es un ejemplo para el nivel profesional, pero ¿qué pasa si yo quiero buscar algo para el nivel técnico? Antes de cambiar todos los empleos de esta convocatoria que correspondan al nivel profesional, grado 10, código 2044, van a tener, van a tener estos mismos requisitos de experiencia, ¿cierto? Que vemos allí. Las equivalencias sí las aplica cada entidad, pero todos que correspondan a un mismo grado y a una misma denominación y a un mismo nivel jerárquico van a tener los mismos requisitos mínimos. ¿Listo? Y allí, por ejemplo, si yo quisiera buscar un empleo en el nivel técnico, también lo puedo hacer. Vamos a poner otro ejemplo aquí, aunque yo lo podría filtrar pues sin ningún tipo de denominación allí. Vamos a ver este técnico operativo grado 14, código 3112, esa asignación salarial es de 2.369.000, vigencia salarial del año pasado, recordemos que hay un incremento salarial importante en 2023, entonces este valor que está allí cambiaría, y tiene como requisitos mínimos, miren lo siguiente, 3 años de formación técnica profesional en ciertos títulos profesionales. También me permite técnica profesional en sistemas de computación, técnica profesional en sistemas y computación, técnica profesional en programas de computadores, entre otros títulos. Y 9 meses de experiencia laboral. Entonces, miren que allí me permite otra experiencia. Adicionalmente, si yo quisiera buscar algo en el nivel asistencial, también lo podría hacer y allí lo voy a encontrar. Eh, por ejemplo, para Boyacá también hay en este nivel asistencial empleos ofertados. Muy bien. Creo que con eso allí ya quedaría claro, digamos, que cuáles son esos empleos ofertados, cómo consulto los requisitos mínimos, cómo exploro el aplicativo SIMO en el cual se ofertan los empleos de carrera administrativa para las superintendencias y en el cual voy a poder consultar los requisitos mínimos, voy a poder seleccionar el empleo que me interesa y voy a poder formalizar la inscripción. Consultar muy bien los requisitos mínimos porque desde ya vamos a dar una recomendación, y es que ustedes cuando se presentan a un empleo que exige experiencia, deben buscar exceder esta experiencia porque en esta convocatoria y en la mayoría de concursos públicos de méritos se aplica una prueba de valoración de antecedentes en la cual se asigna una puntuación a la formación académica y a la experiencia que ustedes excedan o con la cual ustedes excedan los requisitos mínimos. Es decir, se premia, se puntúa lo que excede en experiencia, lo que excede en formación académica. Y esto es apenas lógico, pues aquí se va a dar un mayor valor a las personas que tengan un mayor mérito para desempeñar el empleo y entre ello implica que las personas que tienen más experiencia y más formación van a tener una ventaja a la hora de concursar, pues van a tener un puntaje superior en la prueba de valoración de antecedentes. Antes de continuar, entre otras cosas con las características de esta prueba de valoración de antecedentes, veamos allí que en los empleos ofertados me mencionan distintos tipos de experiencia. Vamos a ver cuáles son estos tipos de experiencia. La experiencia laboral es experiencia en cualquier empleo, no tienen que haberse desempeñado unas funciones determinadas, sino experiencia en cualquier empleo. Esta experiencia aplica esencialmente en el nivel asistencial, en algunos casos en el nivel técnico. Experiencia relacionada corresponde a la experiencia adquirida en funciones similares a las del empleo de elección. Esta experiencia aplica para el nivel técnico, cuando se habla de experiencia relacionada o simplemente relacionada. Cuando se habla de experiencia profesional, que es para el nivel profesional, es experiencia que se cuenta en el ejercicio de funciones profesionales, quiere decir que no se puede acreditar experiencia en un cargo de tipo nivel técnico, y esa experiencia que es en el ejercicio de funciones profesionales que se genera con posterioridad a la obtención del título profesional o de la terminación de materias, siempre y cuando se cuente con experiencia previa al grado, pero posterior a la terminación de materias. Entonces, la experiencia profesional es la experiencia que se adquiere en el ejercicio de un título profesional o de una profesión eh, con posterioridad a la obtención del título. Y finalmente, la experiencia profesional relacionada
Es aquella que además de corresponder a experiencia profesional, guarda una relación de afinidad con el propósito y funciones del empleo de inscripción. Quiere decir que yo con mi experiencia tengo una experiencia muy similar o afín a la del empleo al cual me estoy postulando. Es decir, que las funciones se parecen, que el propósito de los empleos se parece, son similares, son afines, que yo puedo demostrar que estoy mejor calificado para este empleo, pues he desempeñado funciones afines. Entonces, cada empleo contiene uno de estos tipos de experiencias, salvo obviamente los empleos que exigen cero experiencia. Hay empleos que no exigen nada de experiencia. En estos casos, incluso uno podría afirmar que no se debe aportar certificados de experiencia, pues no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. En todo caso, en los demás empleos en los cuales sí se aplica una prueba de valoración de antecedentes y se exige experiencia, yo debo observar muy bien cuál es el tipo de experiencia que me están exigiendo, si se trata de experiencia simplemente laboral o relacionada cuando es para los niveles técnico y asistencial, o cuando es para el nivel profesional, debo observar si se trata de experiencia profesional o experiencia profesional relacionada. Y cuando se trata de experiencia profesional relacionada, yo debo estudiar muy bien los certificados que estoy aportando y determinar si efectivamente yo estoy demostrando que hay una relación de afinidad entre mi experiencia y las funciones del empleo al cual me estoy postulando. Muy bien, cerramos allí los tipos de experiencia. Vamos a hablar de formalidades a tener en cuenta con las inscripciones. ¿Cómo deben ser los documentos que yo voy a aportar? Nosotros con las inscripciones aportamos tres tipos de documentos. Documentos personales, documentos de formación académica y documentos de experiencia. Esencialmente, estos son los documentos que aportamos. En documentos personales está la cédula de ciudadanía y la licencia de conducción para los empleos de conductor. Por ejemplo, puede que se exijan documentos especiales personales para otros empleos, pero básicamente es la cédula de ciudadanía. En documentos de formación académica, miren que todo empleo me exige un mínimo de formación académica, ¿cierto? Desde el grado de bachiller e incluso menos hasta título de profesional con posgrado. Me exigen siempre un mínimo de formación académica, entonces yo debo observar ciertos requisitos para acreditar la formación académica. Y también me exigen un mínimo de experiencia, por lo tanto debo observar los requisitos de acreditación de la experiencia. Estos son asuntos formales, son asuntos menores en un concurso público de méritos, pero por ser con esta característica, por ser asuntos menores, por ser asuntos básicos, pues es aún más importante no equivocarme en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, a ver, yo no puedo, por ejemplo, si tengo 10 años de experiencia profesional, no puedo acreditar o no puedo aportar un certificado de experiencia sin funciones porque me voy a perder esa experiencia posiblemente si me están exigiendo experiencia profesional relacionada. O, por ejemplo, yo no puedo a estas alturas del estado de la tecnología aportar un certificado, un título profesional borroso en el cual no se logre identificar mi fecha de grado, porque esto me va a anular ese certificado prácticamente, va a impedir que me contabilicen la experiencia profesional relacionada y puede generar que me excluyan del proceso de selección. Entonces, nosotros resaltamos estos requisitos de los certificados que ustedes deben aportar durante las inscripciones porque queremos que en esta primera fase, que es formal, que es, digamos, que es muy importante porque ustedes deben seleccionar el empleo en el cual están interesados, pero aquí no deberíamos resultar inadmitidos de cuenta de seleccionar inadecuadamente el empleo o de cuenta de aportar inadecuadamente los certificados y documentos de experiencia. ¿Cuáles son los certificados que yo debo aportar entonces a un proceso de selección? Certificados de educación formal, en primer lugar hablando de los certificados de educación. Certificados de educación formal, la educación formal es aquel sistema de educación que se desarrolla bajo un sistema de grados y que conduce a la obtención de un título. Yo allí en educación formal, ¿qué debo aportar? Certificados de bachiller, cuando ese es el requisito mínimo que me exigen, o de técnico, de tecnólogo, o de semestres cursados en un programa de pregrado, cuando me estoy postulando a nivel técnico, o copia de
mi título profesional cuando me postulo al nivel profesional, asimismo copia de un posgrado cuando me exigen posgrado o cuando lo aporto para la prueba de valoración de antecedentes. Este es el primer ítem que yo debo seguir. Debo aportar certificados de educación formal. También puedo aportar certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Este tipo de certificados, adelanto, no son muy comunes en el nivel profesional, entonces no se sientan poco competitivos si no tienen este tipo de formación. También pueden aportar certificados de educación informal, que es cualquier curso diplomado que sea anterior o que se haya tomado dentro de los 5 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones de la convocatoria, es decir, que se haya tomado entre el 26 de septiembre del 2018 y el 26 de septiembre de 2023. Los cursos de educación informal que se hayan tomado durante este lapso y que sean afines a las funciones del empleo, eventualmente podrán ser valorados en la prueba de valoración de antecedentes. Pero estos son los certificados que yo debo aportar durante las inscripciones, si dispongo de ellos. Es decir, por ejemplo, la educación para el trabajo y el desarrollo humano no es obligatoria, ni tampoco la educación informal, porque esto solamente me va a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Mientras que la educación formal sí es obligatoria para todos los empleos, sea en la modalidad que sea, dependiendo también del nivel jerárquico al cual me estoy postulando. Si es, me estoy postulando al nivel profesional, voy a tener que aportar un título profesional. ¿Cuáles son las exigencias de estos requisitos, de estos certificados de formación académica y de experiencia? En primer lugar, la educación formal, yo voy a aportar certificados o voy a aportar la constancia de que he obtenido un título o que he cursado una cantidad de semestres determinados. Entonces, yo voy a aportar copia del diploma, del acta de grado. En algunos casos, la matrícula profesional simplemente tiene toda la información, entonces se considera válida. Esto es básicamente lo que yo debo aportar. Aquí no hay, digamos, que mayor confusión. Es importante que el documento sea legible y es importante que cuando yo tengo experiencia que es posterior a la terminación de materias de un título profesional, por ejemplo, una práctica profesional, en el caso de nosotros los abogados, la judicatura, voy a aportar el certificado de terminación de materias y esto me va a permitir que esa práctica o que esa experiencia que es posterior a haber egresado, pues me sea tenida en cuenta siempre y cuando yo posea el título profesional. Esto para el nivel profesional. Entonces, la educación formal yo la acredito a través de un acta de grado, de un certificado de haber obtenido un título determinado, de la copia del mismo diploma, entre otros. Digamos que allí se puede probar de diversas formas, siempre y cuando contenga toda la información, el título obtenido, la institución que otorga, la fecha en la cual se obtiene el título, entre otros. La educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal debe acreditarse a través de certificados que incluyan la siguiente información: nombre o razón social de la institución que los otorga, nombre y contenido del programa, intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas. Cuando se exprese en días, deberá señalarse el número total de horas por día y fechas de realización. Reiteramos que solamente serán tenidos en cuenta los cursos de educación informal tomados dentro de los 5 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones a la convocatoria. Y finalmente, el punto en el cual más debemos prestar atención son los certificados de experiencia. Estos certificados deben contener la siguiente información: nombre o razón social de la entidad que la expide, empleo o empleos desempeñados con fechas de inicio y terminación para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, me vinculé a una entidad en el 2012 y en esa entidad me he desempeñado como profesional universitario, como profesional especializado y nuevamente volví a otro cargo de profesional universitario, es decir, he desempeñado 3 empleos en esa misma entidad. El certificado que me expida la entidad debe indicar los cargos que he desempeñado, sus funciones y las fechas específicas y las funciones por cada cargo. Es decir, cada cargo debe contener la información individualmente considerada.
que hay veces las entidades, esto ya pasa menos, certifican solamente las funciones del último empleo. Para el ejemplo que yo acabo de mencionar, que me certificaran solamente las funciones del empleo profesional universitario, el último empleo, el que desarrollo, el que desempeño actualmente, entonces no indica las funciones de los dos anteriores empleos y eso me invalidaría toda esa experiencia. Entonces debemos observar muy bien que los certificados de experiencia indiquen claramente las funciones, los cargos y las fechas por cada uno de los empleos que yo he desempeñado. También deben indicarse en los de certificado las funciones de cada uno de los empleos, salvo que la Constitución o la ley los establezca. Allí tenemos entonces la información que deben especificar los certificados de experiencia. Debemos observar que la experiencia también puede, antes de pasar a este punto, también puede derivarse de experiencia independiente. Allí los certificados deben contener esta misma información, pero cuando es experiencia independiente, es uno mismo quien suscribe el certificado. Cuando se trata de experiencia por prestación de servicios, también se debe indicar básicamente esta misma información con un certificado que contenga fecha de inicio y terminación de ejecución del contrato, actividades, propósito del contrato, entidad, básicamente esta información. Con esto será suficiente para que se me tenga en cuenta la experiencia derivada de prestación de servicios. Y recordamos que la experiencia independiente también puede acreditarse en una convocatoria pública de empleo como esta para superintendencias a través de un certificado expedido por mí mismo con estas mismas características. Reiteramos que los certificados de educación y experiencia se aportan con dos propósitos. Uno, cumplir los requisitos mínimos del empleo. Dos, generar un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Estos digamos que la causa, la razón de ser de aportar certificados y documentos durante la fase de inscripciones. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa con esta parte de las inscripciones y vamos a ver cuáles son las pruebas que se van a aplicar en esta convocatoria. Vamos a ver que hay una prueba de competencias funcionales, una prueba eliminatoria. Estamos hablando en este primer momento del nivel profesional. Hay una prueba eliminatoria, es la única prueba eliminatoria, que es una prueba de competencias funcionales, que tiene un puntaje mínimo aprobatorio de 70 puntos sobre 100. Y de ahí vienen tres pruebas del 10% cada una prueba escrita de competencias comportamentales con un peso porcentual del 10%, una prueba de entrevista también 10%, y una valoración de antecedentes del 10%. A tener en cuenta, una prueba de entrevista, esto es atípico en la carrera administrativa en Colombia, no es que no se haga, sí se hace, por ejemplo, hace poco se realizó una convocatoria para docentes y directivos docentes, pero en los empleos de carrera administrativa que no son docentes, por lo general no se aplica una prueba de entrevista. Hay algunas excepciones que hemos observado en regímenes especiales de carrera administrativa, también en el régimen general, por ejemplo, en algunos casos para funcionarios que tienen relaciones con tránsito, con movilidad, se aplica para ellos una prueba de entrevista, incluso una prueba de polígrafo, pero la prueba de entrevista es excepcional en la carrera administrativa en Colombia. El caso es que en esa convocatoria para superintendencias se aplicará una prueba de entrevista y ya vamos a ver cuáles son las características que podemos describir para este punto de esa prueba de entrevista. Reiteramos, solamente en el nivel profesional. En los niveles técnico y asistencial se incrementa en 10% la prueba de competencias funcionales con un peso porcentual del 80% y se asigna un 10% a la prueba de competencias comportamentales y otro 10 más a la prueba de valoración de antecedentes. Esta es la distribución porcentual y las pruebas que se aplicarán. Vamos a ver ahora sí la prueba de valoración de antecedentes. ¿Por qué hacemos énfasis en esta prueba de valoración de antecedentes? ¿Por qué la mencionamos? Porque ustedes, como es una prueba que solamente pueden incidir en su resultado durante las inscripciones, pues es importante que tengan en cuenta, primero, que deben procurar exceder en alguna manera los requisitos mínimos del empleo. En alguna manera, y aquí voy a hacer una salvedad, en esta convocatoria, esta prueba de valoración de antecedentes no tiene un peso porcentual muy alto, solamente el 10%. Hay convocatorias en que esta prueba tiene una mayor relevancia, con un peso porcentual del 20, 25%, incluso 30%.
entonces empieza a ser una prueba que es más determinante. Para esta convocatoria no es que no sea determinante, pero es solamente el 10% del acumulado de las pruebas, por lo tanto, yo debo tener en cuenta este factor. El caso es que yo debo tratar de superar los requisitos mínimos del empleo al cual me estoy postulando, porque me van a asignar una puntuación a ese excedente de los requisitos mínimos. Y a pesar que esto sea el 10% solamente, yo debo procurar escoger un empleo en el cual exceda los requisitos mínimos y aportar todos los certificados, todos los documentos de formación académica y de experiencia de los que dispongo. Y en este punto me interesa que brevemente veamos allí que lo pude haber compartido, pero aquí está el anexo técnico para esta convocatoria de superintendencias. Este anexo técnico, vamos a ver que en la página 30, ya les mostré el encabezado, aquí se establecen reglas comunes que rigen para las convocatorias o la convocatoria de superintendencias, es decir, para las 7 superintendencias se establecen reglas comunes, entre ellos los criterios de la prueba de valoración de antecedentes. Allí me van a indicar a mí qué es lo que me van a calificar en la prueba de valoración de antecedentes. Por ejemplo, para los empleos del nivel profesional que exijan experiencia profesional relacionada. Aquí vemos este caso, esta gráfica. Me van a calificar experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo hasta 40 puntos. Entre 0 y 100 puntos se califica esta prueba. Experiencia profesional adicional al requisito mínimo hasta 15 puntos. Educación formal hasta 25 puntos. Adicional, educación informal hasta 5 puntos. Y educación para el trabajo y el desarrollo humano hasta 15 puntos, sumando certificados de contenidos académicos o certificados de contenidos laborales. Entonces allí hay un primer criterio. Pero ya este mismo anexo me va a decir a mí, también hay otros tipos de empleos, por ejemplo, empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional o laboral, es decir, no exigen experiencia profesional relacionada o experiencia relacionada, allí aplican otros criterios de puntuación. Entonces, para cada uno de estos factores, por ejemplo, para la experiencia, para la educación formal, me van a decir a mí en este anexo cómo se califica. Por ejemplo, la experiencia se califica a partir de ciertas fórmulas que están allí especificadas en el anexo técnico y adicionalmente la formación académica y la experiencia también me van a indicar allí cómo se califica. Vemos que la parte de calificar la experiencia se regula arduamente porque hay muchos perfiles allí distintos. Me interesa que veamos aquí cómo se califica la educación informal, por ejemplo, según el número de horas de los cursos, la educación informal, eh, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la educación formal, por ejemplo, cada especialización me vale 10 puntos eh, y así sucesivamente. En suma, allí tenemos entonces las reglas bajo las cuales se califica la prueba de valoración de antecedentes. Es importante procurar entonces exceder los requisitos mínimos del empleo y aportar todos mis certificados de formación académica y experiencia durante las inscripciones porque me pueden ser útiles para obtener un mejor desempeño en el concurso. Vamos a ver ahora un par de ejemplos de evaluación de pruebas escritas. Recordemos que hay dos pruebas escritas, competencias funcionales y competencias comportamentales. Esto para que, algo muy importante que no hemos mencionado, y es que yo desde que formalizo la inscripción a un concurso público de mérito, yo puedo comenzar a prepararme para las pruebas escritas, yo puedo comenzar a fortalecer los conocimientos funcionales, los conocimientos básicos de la función pública, las competencias laborales que se exigen de mí como servidor público. Entonces, es importante yo tener en cuenta esto porque no puedo esperar hasta último momento para prepararme para las pruebas escritas. Por ello, traemos para ustedes estos ejemplos de evaluación. Resaltando que la Comisión Nacional del Servicio Civil en los últimos años viene usando una metodología de evaluación estándar consistente en la metodología de juicio situacional. Allí, cada pregunta está precedida de un caso hipotético, como este que vemos allí.
De este caso hipotético se desprenden una pluralidad de preguntas. Aquí en este ejemplo dos, pero pueden ser tres, pueden ser hasta cinco preguntas que se desprendan de este mismo caso y cada pregunta está construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta. Veamos el ejemplo. Lea atentamente el siguiente enunciado y responda a las preguntas uno y 2. Para desarrollar una actividad comunitaria prevista en el plan de desarrollo, es necesario que varios funcionarios de la entidad donde usted trabaja hagan presencia en una comuna particularmente conflictiva y violenta y adelanten por varias semanas reuniones con distintos grupos poblacionales. La presencia del Estado en la zona ha sido prácticamente nula en los últimos años. Pregunta número uno. Las visitas de los primeros funcionarios debieron ser suspendidas porque se les informó que no les sería permitida la entrada. Se le ha pedido al área donde usted trabaja que analice la situación y dé recomendaciones. Usted piensa que A, debería hacerse concertación inicial con los líderes de la comuna. B, no vale la pena hacer intervenciones en zonas que no quieren dejarse ayudar. C, la clave está en designar para las visitas a funcionarios que vivan por ese sector. Entonces allí, selección múltiple y única respuesta. En esta pregunta, que es un ejemplo de competencias comportamentales, ustedes van a seleccionar solamente una opción, que es la que va a evidenciar la competencia que se me está evaluando. Pregunta número 2, que también se deriva de este supuesto inicial. Las primeras aproximaciones con la población dan cuenta de mucho resentimiento por el abandono estatal al que ha sido sometida. Los ciudadanos no se prestarán para nuevas frustraciones. Usted, designado para el trabajo en la zona, argumenta que A. Ustedes quieren hacer su trabajo y no deben pagar justos por pecadores. B. Lo que haya ocurrido antes no es su culpa, este solo es un nuevo programa. C. La comunidad, aprovechando su experiencia, no debe negarse a esta oportunidad. Entonces vamos a ver que allí, en estos dos ejemplos de pregunta, o en estas dos preguntas, sumado al supuesto inicial, me están evaluando la competencia de pensamiento crítico. Para la pregunta número uno, la clave de respuesta sería la A, y para la pregunta número dos, la clave de respuesta sería la C. Solamente una de las opciones contiene la clave de respuesta. Mm, allí les reitero, me están evaluando la competencia de pensamiento crítico. ¿Qué pasa? En este caso, la opción C es la que en mayor grado evidencia la competencia de pensamiento crítico, que es una capacidad para resolver distintas situaciones a partir de un enfoque, por ejemplo, basado en conocimientos, en experiencia previa, ¿cierto? Como que a grandes rasgos así podríamos definir esa competencia de pensamiento crítico. Igual en los concursos públicos de méritos no se evalúa preponderantemente las competencias comportamentales, es decir, lo que más deben ustedes evidenciar allí son conocimientos. Y precisamente de esto se trata este segundo ejemplo. Lea atentamente el siguiente enunciado y responda a las preguntas 1 y 2. Este es un ejemplo de conocimientos básicos. Este es un componente que se evalúa en la prueba de competencias funcionales. Aquí ya se evalúan conocimientos, competencias del saber y no competencias del ser como en el anterior ejemplo. Lea atentamente el siguiente texto del profesor Tulio Chinchilla y responda las preguntas a continuación. Decir que existen derechos fundamentales significa que ciertas situaciones subjetivas ventajosas para alguien, reconocidas por el orden jurídico como especialmente valiosas, la Constitución les asigna un nivel reforzado de protección o garantía muy superior al que se otorga a cualesquiera otras situaciones de legítima prerrogativa individual. Garantía reforzada llamada a operar con la máxima eficacia posible frente a las actuaciones de los órganos judiciales y administrativos, perdón, frente al poder social que ostenta cientos particulares, frente al poder legislativo y aún frente al poder constituyente secundario. Pregunta número uno. Cuando el autor habla de garantías reforzadas para los derechos constitucionales fundamentales en relación a la función del legislador, este se encuentra limitado en tanto a no podrá regular los derechos fundamentales en ninguna circunstancia. Yo la descarto. Deberá regular los derechos fundamentales a través de un trámite especial legislativo. Solo podrá regular derechos fundamentales a través de reformas a la Constitución y toda regulación de derechos fundamentales debe contar con iniciativa del presidente de la República. Solamente una es correcta. Les adelanto que esta conferencia queda grabada en nuestro sitio web para las personas que deseen visualizarla nuevamente en días siguientes, ya que de pronto hay mucha información y es posible que tengan interés en repetir o retomar algunos de estos temas.
Pregunta número 2. El autor menciona que incluso frente a las actuaciones de particulares, la Constitución Política establece garantías reforzadas en eventos de vulneración de derechos fundamentales. Ante las actuaciones de particulares es posible acudir a la acción constitucional de A, tutela, B, popular, C, cumplimiento, D, responsabilidad civil extracontractual. Entonces allí tenemos que la clave de respuesta primera para la primera pregunta es la B, debe regular los derechos fundamentales a través de un trámite especial legislativo. Aquí pues se trata de una ley estatutaria, a eso hace referencia, es decir, es un conocimiento que hace referencia a la constitución política, a los principios y derechos fundamentales que trae la constitución. Y la clave de respuesta de la 2 es la A, acción de tutela. Esa es una acción que cabe en contra de particulares. Y este ejemplo hace referencia al eje temático, principios y derechos fundamentales. Vamos a ver ahora, finalmente, características de la prueba de entrevista. Esta se aplica solamente para el nivel profesional. Debemos mencionar que es una entrevista estructurada, es decir, hay un protocolo que se establece previamente y que se divulga para los concursantes. En la entrevista se evalúan competencias comportamentales establecidas en el manual específico de funciones y competencias laborales. Es decir, se evalúan casi los mismos contenidos que se evalúan en la prueba de competencias comportamentales, pero a través de otro sistema de evaluación más subjetivo, si se quiere, porque aquí hay diversos evaluadores y cabe más un análisis subjetivo de las competencias comportamentales de los concursantes, pero también es una dinámica válida esta prueba de entrevista y muchas veces perfila muy bien a los concursantes. Debemos resaltar que aún no han anunciado las reglas metodológicas de la entrevista, eso será divulgado con anticipación, previo a la entrevista. Usualmente en los concursos de mérito CNSC, las entrevistas se desarrollan en grupos de entre 3 y 5 personas a quienes se les pone en común una situación laboral hipotética para que mencionen cómo interactuarían, qué harían ellos en ciertas circunstancias. Entonces la entrevista tiene un componente grupal, pero también tiene un componente individual, es decir, los concursantes por lo general deben interactuar entre ellos durante la entrevista, pero también deben interactuar de cara a los jurados o evaluadores. Para esa convocatoria es posible que el operador aplique una prueba de entrevista, así fue permitido desde la regulación misma de la convocatoria. Esto tenemos para este punto de la prueba de entrevista que vale el 10% y que se aplica solamente en el nivel profesional. Y muy bien, ya hemos resaltado cuáles son las fases de esa convocatoria, superintendencias que aplica o que convoca a concurso de méritos para más de 4.200 empleos en 7 superintendencias de la Administración Pública Nacional, para 32 departamentos del país, en los niveles profesional, técnicos y asistencial. Ahora vamos a mencionar cómo prepararnos y allí les recomendamos prepararse con Construyendo Méritos. Nosotros tenemos un curso virtual muy completo para toda convocatoria pública de empleo y no es la excepción para la convocatoria de superintendencias. Los invitamos a prepararse con nosotros, a participar de nuestros espacios de formación. Tenemos una amplia experiencia en la preparación de ciudadanos para los concursos públicos de méritos del país, de los regímenes especiales, específicos y general de carrera administrativa. Y bueno, esperamos que puedan aprovechar esa experiencia y que se preparen con nosotros en su proceso de postulación para la convocatoria de superintendencias. Agradecemos su asistencia a este espacio del día de hoy. Esperamos les sea de gran utilidad para su participación en esta convocatoria que recién comienza, cuyas inscripciones, reiteramos, son entre el 5 y el 26 de septiembre del 2023 a través del CIMO. Estamos muy próximos a esa fecha de inscripciones, por lo tanto, la recomendación es que preparemos muy bien este primer momento de inscripción y que una vez inscritos preparemos muy bien las pruebas escritas, que son el momento nuclear de todo proceso de selección. Agradezco nuevamente la asistencia de los participantes a esta jornada de hoy. Los espero nuevamente en las jornadas que programemos desde Construyendo Méritos. Les deseamos éxitos en la convocatoria, superintendencias y que tengan una feliz tarde.